12 del día, 47 minutos. Esa llamada entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump no se dio de manera espontánea. Tuvo un larguísimo trabajo. Por varios meses el embajador Daniel García Peña hizo contacto con congresistas en Washington hasta que consiguió que el mensaje llegara al presidente Donald Trump. Nuestros periodistas en Bogotá y en Washington, ven ustedes ahí a Juan David Ríos en el centro de la capital y a Juan Camilo Merlano en el Capitolio. Vamos a iniciar con usted, Juan David. ¿Qué reveló el gobierno sobre esa llamada? Buenas tardes. Hola Alejandra, una feliz tarde. Mire, fueron 55 minutos justamente de esa llamada entre el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro. Usted lo decía, no era fortuito, fue un trabajo mancomunado tanto en Washington como en Colombia para que se lograra esa llamada. Y las imágenes que han rondado en las redes sociales es la del presidente Gustavo Petro justamente hablando al teléfono con Donald Trump al otro lado de la línea. La canciller Rosa Villavicencio hoy en la mañana nos mencionó, por supuesto, que este fue un trabajo incluso de 4 meses. En la siguiente nota les contamos esos detalles de esta reunión y de esa llamada que da el primer paso para entablar nuevamente esos diálogos entre ambos países. La llamada telefónica entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump no fue algo improvisado ni fortuito. Fue el resultado de meses de gestiones diplomáticas del embajador Daniel García Peña, que concentró su lobby en el Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca en Washington. El año pasado hablé con 32 senadores y 74 representantes de la Cámara, con funcionarios del gobierno, en fin, con muchas personas siempre buscando los contactos, pero concretamente esto se logró gracias a una muy estrecha relación que he logrado establecer con el senador Rand Paul. Y fue precisamente el contacto del senador republicano Rand Paul el que marcó el punto de inflexión. Él estaba muy preocupado por la situación y yo sí le dije, mire, senador, miremos a ver cómo hacemos para desescalar esto. Y me dijo, bueno, voy a ver si logro hablar con Trump. Él hace rato no me recibe mis llamadas, pero voy a ver si logramos hablar con Trump. A pesar de tener esa relación complicada con Trump, este senador pudo sugerirle directamente al presidente estadounidense aceptar la llamada del presidente Gustavo Petro, empujando así la respuesta afirmativa de la Casa Blanca. Que si Trump habla con todo el mundo, porque no puede hablar con Petro. Entonces fue realmente el senador quien habló con Trump y logró que el presidente Trump pues accediera y aceptara hablar con el presidente Petro. Finalmente la Casa Blanca accedió después de varias cartas e invitaciones formales. Como 9 de la mañana, algo así, que me dijo, mira, acá habla con Trump, que está dispuesto. Él me dictó el teléfono y me dio el nombre de una mujer súper querida de la Casa Blanca, con la cual pues inmediatamente llamé y yo, mire, presidente, y me confirmó que el presidente Trump estaba en esa disposición y bueno, ahí entró toda la parte operativa para lograr que se diera la llamada como se dio a las 5 de la tarde. Lo que entiendo, señor embajador, es que en últimas, ayer a las 5 de la tarde, quien termina llamando al presidente Trump es el presidente Petro. Sí, tal cual. El embajador García Peña precisó que la conversación no duró 55 minutos. Dijo que fue un diálogo cordial y constructivo, donde hablaron sobre el narcotráfico, el crimen organizado y Venezuela. Bueno, aquí creo que se abre una nueva etapa de las relaciones. Por supuesto van a seguir con diferencias, no se puede resolver todo de un día para otro, pero el solo hecho que los dos presidentes se hubieran escuchado, hubieran hablado, se hubieran tratado con respeto y cordialidad, es una muy importante noticia para Colombia y para la región. Y aunque el resultado de la llamada fue bueno, el embajador colombiano temió porque se dieran los buenos términos en los que se desarrolló. En un momento dado le dijo, es que a mí me han contado muchas cosas malas de usted, pero también he escuchado cosas buenas de usted. Y usted estaba muy nervioso aquí entre nos, cómo podía salir esa conversación. Pero eso lo hecho que haya durado lo que duró, que el tono de respeto, de que cada uno de los presidentes pudo exponerle al otro sus opiniones y sus preocupaciones, es fundamental. Según la canciller Rosa Villavicencio, desde hace 4 meses buscaron esta conversación incluso con ayuda de otros países. Arabia Saudí, Qatar, Europa, el Vaticano y muchos otros actores internacionales que propiciaran que se diera este diálogo y que se pudiera desescalar. El resultado más importante fue la invitación que extendió Donald Trump a Gustavo Petro para que visite la Casa Blanca, un asunto en el que ya está trabajando con la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Desde la mañana estuvimos coordinando con nuestra misión diplomática y con el DAPRE
para que la reunión pueda darse desde el punto de vista logístico y también desde el interés particular. Al final, la llamada entre Petro y Trump no solo fue un contacto telefónico, fue la forma de descongelar una relación bilateral después de meses de silencios incómodos, reproches y gestos hostiles. Mire, y además es el primer puente, el primer paso de un camino, según dice la canciller Rosa Villavicencio, que va a ser largo y difícil, pero por lo menos ya está empezando a construirse con ese diálogo entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump. Lo que se espera, por supuesto, es saber ya la coordinación entre cancillerías, cuándo se va a dar esa reunión en Washington, cuándo viajará el presidente Gustavo Petro y cómo será entonces esos temas en esa conversación. Juan David, estarán por conocerse esos detalles, pero también en Estados Unidos se conoció información sobre esta conversación entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, gracias al diario The New York Times, cuyos periodistas estuvieron presentes durante la llamada porque le estaban haciendo una entrevista a Donald Trump. Juan Camilo Merlano, ¿qué más se sabe? Andreina, Rand Paul, ese es el nombre clave, el facilitador, el senador republicano, quien en medio del trabajo titánico de la embajada fue en quien logró establecer el contacto entre el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro. Hace algunos minutos aquí en el Congreso le preguntamos precisamente sobre cómo fue que organizó esa llamada y cuáles fueron sus motivaciones. Él dice que si puede ayudar para que se dé la diplomacia, siempre lo va a hacer. Escuchemos. Hablé con el embajador colombiano a principios de esta semana y mencionó que el presidente de Colombia deseaba hablar con el presidente Trump. Así que me comuniqué con el presidente Trump y hablé con él. Y me dijo que por supuesto sí. Cuando me acerqué al presidente se mostró entusiasmado con la idea de hablar con el presidente de Colombia. Los informes públicos indican que fue una buena conversación. Tenemos una cooperación de larga data, quizás de 30 años, con Colombia en materia de drogas. Y si puedo contribuir a facilitar la diplomacia, estaré encantado de hacerlo. Normalmente estos contactos se establecen o se logran concretar a partir de gobierno a gobierno o a través del Departamento de Estado. Esto es una demostración también de la relevancia que tiene el Congreso de los Estados Unidos y de la importancia que tienen las relaciones cercanas con congresistas del partido del presidente Trump. Sobre los detalles adicionales que contaba el New York Times, esto es un episodio curioso si se quiere porque había 4 periodistas que le estaban haciendo una entrevista al presidente Trump sobre Venezuela y la entrevista de un momento a otro fue interrumpida porque entró la llamada del presidente Petro. El mandatario estadounidense, en vez de hacer retirar a los periodistas, les dijo que se quedaran allí, que podían escuchar la llamada, pero eso sí bajo el compromiso de que no podían reportar absolutamente nada de los detalles allí escuchados. Veamos más sobre ese reporte. Estas fotografías de Doug Mills del New York Times son el registro de la primera llamada telefónica entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. En la imagen se ven al secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente J.D. Vance. El mandatario estadounidense está sentado en el Resolute Desk, en el despacho Oval, y la imagen sugiere que estaba hablando justo en ese momento. El presidente colombiano Gustavo Petro lo está llamando. Dice esta nota que Trump le mostró a los periodistas del Times, quienes estaban en el despacho Oval entrevistando al presidente sobre Venezuela cuando entró la llamada de Petro. Trump interrumpió la entrevista, pero dejó a los periodistas quedarse en el salón mientras la llamada avanzaba. Así relataron algunos detalles. Después de hablar con el señor Petro, el señor Trump le dictó a un asistente una publicación para su cuenta de redes sociales diciendo que el presidente colombiano había llamado para explicar la situación de las drogas que salen de las plantas rurales de cocaína en Colombia y que el señor Trump lo había invitado a visitar Washington. La publicación fue esta, escrita con un tono positivo en el que Trump dice que fue un gran honor hablar con el presidente Petro y con la constancia de la invitación a la Casa Blanca. El Times, además, añadió: la llamada de Petro, que duró aproximadamente 1 hora, pareció disipar cualquier amenaza inmediata de acción militar estadounidense, y Trump indicó que creía que la decapitación del régimen de Maduro había intimidado a otros líderes de la región para que se alinearan. La comunicación la logró sellar tras un trabajo de meses la Embajada de Colombia en Washington. El año pasado el embajador Daniel García Peña sostuvo una reunión con el senador republicano Rand Paul,
con quien hubo simpatía. Paul ha sido el más crítico en el Partido Republicano de los ataques del presidente Trump contra las narcolanchas y de la operación en Venezuela. Paul llamó al presidente Trump y le pidió que hablara con el presidente Petro, dada la importancia de la alianza. Trump aceptó y el miércoles por la mañana se concretó que la llamada sucedería esa misma tarde. Era un momento clave y lleno de tensiones. Nada más días antes, el presidente Trump se había referido en estos términos al mandatario colombiano. Colombia también está enferma, liderada por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a los Estados Unidos. Y no lo va a poder seguir haciendo durante mucho tiempo más. Él tiene fábricas de cocaína. Pero eso parece haber quedado atrás, aunque persistan las sanciones sobre el mandatario colombiano y su familia, particularmente la inclusión en la lista Clinton. Esa conversación, la primera conversación entre Trump y Petro, también ha generado reacciones aquí del otro partido, del Partido Demócrata. Por ejemplo, el senador demócrata Mark Kelly, con quien hablamos hace poco, dijo que es un paso positivo teniendo en cuenta que Colombia es un aliado histórico en la lucha antinarcóticos. Juan Camilo, gracias. Y para entender más sobre las implicaciones de esta maniobra diplomática, le preguntamos a nuestra analista internacional María Teresa Aya. Teresita, ¿qué impacto tiene la llamada y qué cosas se mueven solo con el hecho de haber hablado? Margarita, el más importante de todo, el impacto grande, es, como veíamos ahorita, que se desescala la tensión en la relación entre Estados Unidos y Colombia. Una relación que a lo largo del último año vio cómo se llamó a consultas no una, sino 3 veces a los embajadores. Esto en el mundo diplomático denota la pérdida de confianza. También vimos una relación en la que ambos presidentes se empezaron a tratar de manera personal, a discriminar de manera personal a través de las redes sociales, dejando de lado el uso de los mecanismos y la comunicación diplomática. Así podríamos pensar entonces que en este momento se va a retomar una diplomacia que sea menos reactiva, menos precipitada, más pausada, más pensada y donde haya planificación, y así se empieza a reconstruir confianza. ¿Y qué hay detrás de esta aproximación? ¿Cuáles son los intereses que están en juego de lado y lado? Ambos países tienen intereses importantes. Para el presidente Trump, Colombia es un país por el que pasan 2 de sus grandes promesas de campaña, el tema de la migración y el tema que veíamos, el tema del narcotráfico. Él tiene que mostrar resultados en estas promesas de campaña y por eso la reunión se vuelve importante para él. Acá les cuento. Para el presidente Trump, las reuniones con otros presidentes tienen un tono bastante pragmático. Recordemos que en su primer mandato se reunió, por ejemplo, con Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte. En este se ha reunido con Xi Jinping de la China, con Putin, también con el líder de los sirios, que era un terrorista. Es decir, estas reuniones son mucho más pragmáticas y menos ideológicas para el presidente Trump. Ahora, para el presidente Petro, el tema del narcotráfico también es supremamente importante. Él quiere mostrar los resultados de su gobierno en esta materia y lo quiere hacer de manera personal. Por eso, esta reunión de tú a tú es clave para el presidente Petro. Es sin intermediarios y lo deja avanzar con soberanía, con independencia, palabras que han estado muy sonadas en los últimos días y que se reivindican con esta invitación a la Casa Blanca. Teresita, pero no deja de ser paradójico que Estados Unidos le quite la visa y ahora lo invite a la Casa Blanca. Es decir, el mismo Estados Unidos tiene que facilitarle el camino para que vaya a ese país. Es bastante paradójico, pero también es muy pragmático, viniendo de un presidente que además dijo que durante su gobierno él no iba a iniciar nuevos conflictos. Por otro lado, para el presidente Petro, que eventualmente le devuelvan la visa y que lo saquen de la lista Clinton, son 2 hechos que denotarían confianza en su gestión. Y como decíamos, recuperar la confianza entre Estados Unidos y Colombia es lo más importante en este momento, Margarita. Gracias, Teresita. Gracias, Teresita. Gracias. Gracias, Teresita y Margarita, por esta explicación y este análisis, y continuamos hablando de este tema porque en medio de las tensiones que se han vivido en los últimos meses en la relación de Colombia con Estados Unidos, ex cancilleres y analistas coinciden en que la llamada entre Petro y Trump es un paso importante para limar asperezas y darle un nuevo rumbo a la relación bilateral.
La llamada de 55 minutos entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump es el primer acercamiento satisfactorio entre ambos mandatarios desde el 20 de enero de 2025, cuando Trump asumió la presidencia. Este último año estuvo marcado por tensiones diplomáticas y amenazas de lado y lado que generaron distancias en la relación histórica con Estados Unidos. El diálogo telefónico de este miércoles podría marcar un cambio de rumbo. Después de que al presidente Trump resolvió retirarle la visa al presidente Petro, después de que fue incluido en la lista Clinton, después de que el presidente Trump amenazó a Petro en el sentido de que podría correr la misma suerte del señor Maduro, se presentó esta comunicación telefónica sorpresiva. Es una muy buena noticia para el país. Yo creo que sí alivia un poco la tensión y tanto las especulaciones que se venían generando, tanto por las declaraciones del presidente Trump como por las respuestas confrontacionales del presidente Petro. Esto baja los niveles y yo creo que una primera lección es la importancia de la diplomacia, ¿no? Esta llamada no es gratuita. Analistas destacan que tras meses de tensiones, ambos mandatarios hayan logrado un canal de comunicación directo y destacan el trabajo del equipo diplomático. Esto viene siendo construido por la embajada y la representación colombiana en Estados Unidos desde hace meses, por el papel del embajador García Peña, por el equipo de la embajada, y eso es muy importante porque reivindica algo que yo creo que ha despreciado de cierta manera este gobierno, y es la importancia del servicio exterior. Según expertos, el objetivo ahora debe ser restablecer las buenas relaciones con Washington. Para Colombia, pues Estados Unidos es un actor fundamental por muchas razones. El tema comercial es muy importante, el tema militar es muy importante, y en esta llamada, de todas maneras, se escucharon voces que tienen que ver con el papel del sector empresarial y seguramente del sector militar. De cara a un posible encuentro en la Casa Blanca, expertos también enfatizan en la necesidad de desescalar el lenguaje. Tiene que tener prudencia y es una oportunidad fundamental para dejar abierta una línea de cooperación que en este momento, más que en cualquier otro, es indispensable entre los dos países. La llamada distensiona la relación entre los dos países, la distensiona transitoriamente, porque aquí hay que tener en cuenta esos rasgos de personalidad, tanto del presidente Gustavo Petro como del presidente Donald Trump. Y aunque analistas aseguran que la llamada llega un poco tarde, la consideran primordial en esta recta final en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero ¿qué significa esta llamada para el país, más allá que para los líderes de ambos países? Pedro Viveros es analista político de Blue Radio, nos acompaña esta tarde. Buenas tardes, gracias por aceptar esta conversación, Pedro. Andreina, gracias por la invitación. Un saludo. Pedro, vimos en uno de los informes que fue por más de 4 meses que el gobierno de Colombia buscó esta conversación con Donald Trump, persiguiendo, al parecer, una desescalada en estas tensiones. Sin embargo, el presidente Petro, tanto en X como en los micrófonos, no parecía tener esta intención. ¿Cómo lee usted eso? Pues mire, Andreina, esto es muy importante porque dos presidentes demócratas están reconduciendo las relaciones diplomáticas y el presidente Gustavo Petro hace un gesto reconociendo que en el pasado reciente él cometió unos errores, en mi opinión, políticos al desbordarse en su verbo en una calle neoyorquina hace unos meses, tratando de insinuar que las tropas norteamericanas no le hicieran caso al presidente Trump. Y esa reconducción se da, Andreina, en el momento justo que sacan de la región del poder a un presidente o a un señor que era un dictador y que no tenía el sello de un demócrata. Entonces me parece muy importante que entre dos presidentes demócratas reconduzcan las relaciones de un país, Andreina. Sí, sin duda alguna, Pedro, hoy amanecimos los colombianos respirando más despacito, no tan agitados como estábamos. Pedro, ayer en la Plaza de Bolívar, cuando el presidente Petro salió y dijo: acabo de cambiar el discurso porque acabo de tener una conversación con Donald Trump, escuchamos que las casi 3.000 personas, alrededor de 3.000 personas, algunos hicieron ¡bú! Eso nos indica que ese discurso antiimperialista había calado en las bases del petrismo. ¿Esto cómo le pega al continuismo, a un eventual continuismo? ¿Cómo afecta el panorama de elecciones? Pues mire, Alejandra, con un saludo.
Colombia no es un país antinorteamericano. Este es un país que ha tenido unas relaciones muy sólidas con los Estados Unidos y eso lo entiende el presidente Petro y también el presidente Trump. Entonces, aquel que quiera hacer una campaña antiimperialista, pues es una cosa bastante arriesgada en este momento y sobre todo por algo con lo que concluyo la respuesta. El tema central o uno de los temas centrales de la próxima campaña sin duda va a ser Venezuela y los Estados Unidos. Entonces, si lo que querían las personas que iban a, digamos, aprovechar la discusión entre Petro y Trump era sacarle provecho a eso, en este momento van a tener que estar cambiando también su estrategia porque les corresponde es hablar de Venezuela y de las relaciones con los Estados Unidos de una manera muy rápida. Entre otras cosas, Alejandra, las cosas allá están sucediendo a una velocidad impresionante en Venezuela por parte de Donald Trump y el equipo que él definió para que manejara las relaciones con Venezuela. Bueno, y que la relación entre Estados Unidos y Colombia no se convierta en un tema de campaña no puede sino redundar en beneficio para el país, sin duda. Claro. En la publicación, le voy a cambiar un poco, digamos, de tercio, porque en la publicación del presidente Petro, donde da a conocer esta llamada, se ve al jaguar, que es ese símbolo que ha querido utilizar el mandatario colombiano, casi ahora acariciando al águila. Ha dado mucho de qué hablar estas imágenes y esta simbología. ¿Usted qué nos dice? Pues mire, a mí me parece muy interesante porque Colombia, una de las cosas más simpáticas que tiene nuestro país es el humor. Y aquí todos hemos tomado eso con múltiples memes y todo eso facilita que haya una mejor interlocución con los Estados Unidos y que por supuesto se aproveche el humor en este momento. Pero lo más importante, Andreina, es que el país tenga en el próximo gobierno, porque mire usted lo que está pasando. El presidente Trump cumple dentro de 13 días el primer año de mandato, mientras que en 8 meses sale del gobierno Gustavo Petro. Entonces, los próximos candidatos o el próximo mandatario o los próximos congresistas que van a manejar Colombia deben tener en cuenta que tienen que ser buenos seres humanos y dejar de estar con ese cuento de representar tantos animales en la política colombiana, Andreina. Pedro, le recibo para preguntarle una cosa, volviendo a temas serios, el asunto de las sanciones al presidente Gustavo Petro y a su esposa seguramente entrará en términos del acercamiento. ¿Piensa usted que habría una posibilidad de que eso se reverse? Esto es un inicio, pero no creo tampoco que las expectativas, Margarita, sean tan altas. Hay mucha gente que está especulando, casi que creando un plan Colombia 2.0 después de esta conversación. Y yo creo que eso también, como diría un exmandatario, hay que ponerlo en sus justas proporciones. Una cosa es estar entrando y otra estar saliendo. El presidente Petro está saliendo del poder. Y yo creo que lo que le corresponde es las expectativas, ponerlas en sus justas proporciones y tratar de decirle a Colombia qué es lo que realmente va a conversar con el presidente Trump, porque le repito, mientras él está saliendo, a Trump le crean 3 años y creo que Trump ya está pensando es en el próximo gobierno de Colombia, Margarita. Así es, Pedro. Incluso los más aguafiestas dicen, no se les olvide que Maduro también tuvo conversaciones telefónicas con Donald Trump y en medio de sus mítines salía y decía que las conversaciones eran en muy buenos términos. Pedro Viveros, analista de Blue Radio, muchísimas gracias. ¿Iba a agregar algo frente a eso? Sí, es que me parece que son bastante, digamos, me parece apresurados en esa idea de que Trump habló unos días antes de darle el golpe que le dio a Maduro. La gran diferencia es que Gustavo Petro es un presidente demócrata y Maduro no lo era, Alejandra. Así es, y es absolutamente subrayable en este momento. Pedro Viveros, muchísimas gracias por este espacio con nosotros. Feliz tarde.